Bien, nuevamente estamos por aquí para desarrollar el día de hoy el tema de consulta previa en el Perú, oportunidades y desafíos. Este tema en realidad es, bueno, hoy por hoy viene siendo un poco mediático también, porque desde el Ministerio de Energía y Minas se está viendo la posibilidad de que la consulta previa sea modificada, pero específicamente para los proyectos de exploración, ¿no? Entonces, hoy día vamos a desarrollar parte de la base legal, vamos a conocer un poco la finalidad, las características y algunos casos que nos explica en qué consiste este proceso de consulta previa y cómo se aplica. Para esto les presento el temario, como ya lo mencioné, también vamos a ver el tema de las etapas de la consulta previa, el derecho de petición y algunos otros casos en cuestión, ¿no? Esto es un poco de lo que les hablaba, si pueden visibilizar la imagen ahí, ya en las noticias, específicamente entre ayer y hoy se ha estado abordando este tema. No con mayor amplitud o grandes rasgos, pero finalmente está la idea, ¿no? Está la idea de proponer o hacer o algunas modificaciones a la ley de consulta previa. Para esto es importante, digamos, ver en línea de tiempo en qué consiste, cómo se desarrolla el derecho a la consulta previa. Entonces, todo inicia en realidad el 17 de enero de 1994, cuando se da la aprobación del convenio OIT, el famoso convenio 169. Posteriormente, el 2 de febrero de 1994, existe este depósito de ratificación respecto a la comunicación de la OIT y entra en vigencia el 2 de febrero de 1995. Ahora, este punto álgido empieza a través de la ley 29785, ¿no? Que entró en vigencia en realidad el 7 de julio del 2011, ¿no? Que es la ley de derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, claramente reconocido en el convenio de la OIT, ¿no? El 169. Y posteriormente tenemos su reglamento, que es la ley 29.785, que fue aprobada mediante Decreto Supremo 001 del 2012 y fue publicado el 3 de marzo del 2003. Entonces, más o menos teniendo esta pequeña línea de tiempo en cuanto a las bases legales, ya podemos pasar a definir qué es el proceso de consulta previa, ¿no? ¿Qué es la consulta previa en sí? Entonces, ¿qué nos dice la norma? La norma nos dice que la consulta previa en realidad es un diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios, con el único fin de establecer un acuerdo en relación a todas las medidas administrativas o legislativas que puedan afectar sus derechos colectivos. Ahora, estos acuerdos son arribados en la consulta previa y son de cumplimiento obligatorio para ambas partes. ¿Qué se consulta? Lo que se consulta son las propuestas del Estado que podrían afectar directamente, como lo mencioné, al tema de los derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios y que pudieran producir también pues algunos cambios positivos o negativos en cuanto al tema de la situación jurídica o en el ejercicio de sus derechos. A estas propuestas se le llaman medidas, ¿no? Y pueden ser, como mencionamos en el concepto, medidas legislativas, lo que significa que serían propuestas por el Congreso como las leyes, y en el caso de los gobiernos regionales y locales serían las ordenanzas definitivamente regionales, ¿no? En cuanto a las medidas legislativas, tenemos las propuestas por el Congreso también, que son las leyes, y por parte de los gobiernos regionales y locales, las ordenanzas. Y en último lugar, tendríamos los planes, los programas y los proyectos. ¿Cuáles son los derechos colectivos? Los derechos en realidad colectivos que se incluyen está, por ejemplo, el tema de la identidad cultural, el tema de elegir sus prioridades de desarrollo, de conservar las costumbres, el tema también del enfoque intercultural, la tierra, el territorio,
la jurisdicción especial y la educación intercultural. Ahí como lo pueden observar en el pequeño flujograma. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la consulta? En realidad, la finalidad de la consulta es tener un acuerdo de consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas originarios, precisamente respecto a estas medidas legislativas o administrativas que puedan afectar directamente a través de un diálogo intercultural, ¿no? Y este diálogo intercultural lo que en realidad te hace es garantizar esta inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y por supuesto que también la adopción de medidas respetuosas de todos los derechos colectivos. Ahora, esta fase es importante porque nos ayuda a entender las etapas del proceso de consulta previa. Es importante saber cuáles son las etapas. Nos tomaría quizás más de 1 hora y media explicar cada etapa, pero hoy he optado por explicar cada una de esas etapas en los casos prácticos que los vamos a entender mejor. Pero a modo de repaso podemos ver el flujograma e identificar qué es lo que nos dice la guía metodológica de consulta previa del Ministerio de Cultura. Entonces, el Ministerio de Cultura nos ha proporcionado esta información que nos señala lo siguiente. La primera etapa se hace el tema de la identificación de la medida a consultar. En la segunda etapa se realiza la identificación del pueblo indígena a ser consultado y también sus organizaciones representativas. En la tercera etapa tenemos la publicidad de la medida y en la cuarta etapa tenemos la información. Por otro lado, siguiendo el desarrollo de estas etapas, tenemos la evaluación interna de los pueblos indígenas, el diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas y finalmente se toma la decisión. Ahora, dentro de estas etapas también es importante considerar, por ejemplo, principalmente en las dos primeras, que existe una propuesta de un plan de la consulta de las reuniones preparatorias. Porque para que pueda existir un plan de consulta, definitivamente tiene que existir una reunión preparatoria. Y esta se lleva a cabo con instrumentos, como la base de datos oficial, que maneja Mincul también, y el registro de facilitadores, y también el registro de intérpretes. Ahora, por otro lado, en cuanto al tema del diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, tenemos el acta de consulta, que tiene el registro del resultado del proceso de consulta. Y ya en la última fase, en cuanto al tema de la decisión, tenemos la medida administrativa o legislativa. Entonces, más o menos ya conociendo estas etapas, podemos ir entendiendo de qué trata este proceso de consulta previa. Dentro de este proceso de consulta previa, es importante reconocer el término del derecho de la petición. ¿Por qué? ¿Y qué nos dice este derecho de la petición? El tema del derecho de la petición yace en que los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones representativas, pueden solicitar inclusión en el proceso de consulta, realización del mismo respecto al tema de la medida legislativa o administrativa que puedan afectar sus derechos colectivos, y el derecho de petición se ejerce por una sola vez y nunca simultáneamente, ¿no? Digamos que esta es una característica. Ahora, las características de la consulta previa también son importantes abordarlas porque en el cuadro, como pueden observar, hay ciertas diferencias, ¿no? Vamos a reconocer, bueno, más allá de las diferencias, vamos a reconocer qué es lo verdadero y qué es lo falso respecto a ese tema de la consulta previa. Entonces, en la primera columna podemos ver que es verdadero, evidentemente, el tema de que es un derecho de los pueblos indígenas originarios. No es un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas. También podemos ver que en realidad compromete toda medida que pueda afectar a los derechos colectivos de los pueblos y es falso que compromete solamente a proyectos extractivos. Eso significa que en otros sectores, fuera del tema del sector minero, existe también
este proceso de la consulta previa. Ahora, es realizado por el Estado, evidentemente eso es una afirmación verdadera, y en cuanto al tema de que es realizado por empresas o agentes privados, o sea, digamos que esa afirmación es incorrecta. Por otro lado, tenemos que los acuerdos resultantes son de carácter vinculante y los acuerdos resultantes no son de carácter vinculante. Y esto es un tema que sí hay que aclarar porque en conceptos generalmente, como al final hemos visto las etapas, se llega a tomar una decisión, es importante diferenciarlos. Ahora, no contempla el derecho de veto. Decían que sí contempla el derecho de veto y esa afirmación no es correcta. Tampoco es correcta que el procedimiento depende de la entidad que la aplica. En realidad es un proceso de diálogo, ¿no? Por eso es que tiene las 7 etapas muy definidas y alineadas a lo que se tiene que desarrollar. Ahora bien, vamos a ver 2 casos importantes que tienen que ver con el proyecto, bueno, básicamente con proyectos de exploración en cuanto a los procesos de consulta previa desarrollados en los mismos. Y acá tenemos un caso bastante interesante que es de Apumayo y que vamos a ir desarrollando para que puedan conocer un poco más cómo se ha aplicado en cada fase. Nos dice que el 5 de mayo del 2016, la Dirección General de Minería remite a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros el expediente de la medida solicitada por la empresa. Entonces, la empresa lo que quería en realidad es una autorización de inicio de las actividades de exploración, ¿no? Digamos, en esta primera fase, para que pueda ser, para que se implemente o pueda ser implementado el proceso de consulta previa en la comunidad campesina de Para y Chaviña. Entonces, como pueden observar en el cuadro, ahí se desarrollan las etapas de consulta previa y la actuación del Estado y la comunidad campesina, porque sabemos por concepto y entendiendo la finalidad que tienen que intervenir ambos. En la primera etapa, como bien lo señalamos, se identifica la medida a consultar, que en este caso es la autorización del inicio de actividad de exploración. En la segunda etapa, que tiene que ver con la identificación del pueblo indígena originario, podemos observar a la comunidad campesina, ¿no? Que tenemos a 2, que es Para y Chaviña. Estas son ubicadas en el distrito de Chaviña, la provincia de Lucanas y departamento de Ayacucho. Ahora, viene el tema de las reuniones preparatorias, ¿no? Para esto se da una convocatoria el 17 de agosto del 2016, tanto para Chaviña como para Para, ¿no? Bueno, primero va Chaviña, que es el 17, y posteriormente, es decir, al día siguiente, va Para, la comunidad campesina de Para. La comunidad campesina de Chaviña expresa su preocupación por 2 temas puntuales. Primero, indica que hay un desborde del río Calicanto por un huaico. Y segundo, indican que no reciben apoyo de la empresa minera. Digamos que van recogiendo todas las inquietudes que pueda tener la comunidad. Por otro lado, tenemos a la comunidad campesina de Para. ¿Qué nos dice la comunidad campesina de Para? Aparte de su disconformidad, dice que además habían autorizado el uso de parte de sus terrenos comunales para hacer actividad. No habían autorizado, ahí hay un error de redacción. Y el MINEN lo que hace es explicar que la empresa minera no puede iniciar actividad minera antes de terminar el proceso de consulta previa, porque claramente tienen que llegar a un acuerdo y evaluar cada medida y también recoger todas las necesidades que pueda tener ambas comunidades. Entonces, el plan de consulta fue aprobado finalmente por consenso y fue entregado a la comunidad campesina junto con un proyecto de medida administrativa, porque acá ya empezamos a ver el tema de las medidas administrativas o legislativas dependiendo del caso. A ver, vamos a la tercera etapa. Entonces, el MINEL finalmente cumplió ¿con qué? El MINEM en este caso cumplió con la entrega física del plan de consulta de la medida administrativa. Evidentemente también hizo el tema de la publicación de dichos documentos en el portal institucional del Ministerio de Energía y Minas
Y también hizo la elaboración y la publicación de los carteles, afiches para talleres informativos en los lugares estratégicos de las comunidades, ¿no? Y es importante en realidad tomar en cuenta este pequeño ítem porque tienen que generar el tema de la publicidad y la difusión del taller que se pueda desarrollar, y en este caso se dio por un plazo de 36 días calendario. Y finalmente tiene el cronograma de fechas para etapas de publicidad y el resto de las etapas que se encuentren dentro del plan de la consulta previa como anexos. Entonces, una vez que ya se han identificado qué es lo que tenía que hacer, bueno, habiendo recogido e identificado la medida administrativa, en este caso, y recogiendo las tareas que tuvo el MINEM, pasamos a la cuarta etapa, que ya es netamente de información. Entonces, cuando hablamos del tema de información, generalmente vamos a terminar hablando del tema del taller informativo hacia las comunidades. Entonces, aquí se llevó a cabo, evidentemente, el taller informativo para la comunidad de Chaviña, contando con la participación del Ministerio de Cultura, y también hubo un intérprete autorizado, y las preguntas e inquietudes fueron absueltas tanto por los funcionarios de MINEM como MINCUL, que son las dos autoridades que deben de estar presentes en esta fase del proceso de consulta previa. Ahora, ¿qué suscitó? Hubo un desistimiento de la comunidad campesina de Para, y es por eso que el 2 de septiembre del 2016 se solicitó a la DEGAM el desistimiento de participar en el proceso, ¿no? Entonces, pero eso se tenía que hacer con un documento, es por eso que insertaron el acta de la Asamblea General, porque las comunidades campesinas también tienen sus representantes y también tienen sus lineamientos y también tienen sus asambleas para poder, digamos, efectivizar este tipo de actos. Una vez que suscitó ello, ¿no? Hubo una extraordinaria en la que concurrió más de la quinta parte de los comuneros calificados, incluso un memorial de aquellos que no pudieron asistir, es lo que nos señala el cuadro. Y ya el 16 de septiembre del 2016, la DEGAM lo que hace es aprobar este desistimiento con conocimiento evidentemente del MINCUL, ¿no? Y se da por concluido el proceso de consulta previa con dicha comunidad. Eso significa que con Para no se avanzó y que con Chaviña se tenía al menos una cierta fase. Ya en la quinta etapa hablamos de la evaluación interna. Entonces, como nos quedamos con el tema de la comunidad campesina de Chaviña y Mincul para prestar la asistencia técnica, hubo evidentemente el tema del acta de la evaluación interna de la comunidad campesina, que fue entregada al MINEM, y en la que concluyeron en realidad con la medida administrativa presentada por el tema de la autorización de exploración, porque recordemos que precisamente eso se estaba dando para que se pueda aterrizar ese proyecto de exploración a solicitud de Pumal, ¿no? Entonces, ¿debido a qué? Entonces, y ahí nos señalan cuatro cosas importantes, ¿no? Debido a que las aguas del río Calicanto estaban contaminadas y que la empresa minera no había cumplido con sus compromisos, existía un conflicto con la comunidad campesina de Para y que existe deforestación en la cuenca Ari. ¿No? Y aquí me quiero detener un momento para hablar de este tema de las, digamos, la buena comunicación o la efectividad que tiene que tener una empresa minera en cuanto a sus buenas políticas de sostenibilidad. Porque de lo que se trata en realidad en los proyectos, o para que avance cada proyecto en distinta etapa o con distintos permisos o títulos habilitantes, es que pueda manejar muy buena comunicación y alianzas con sus stakeholders, ¿no? Eso significa que las comunidades aledañas al proyecto tienen que estar en constante acuerdo e información y desarrollo para con la empresa y el desarrollo del proyecto. ¿Para qué? Aplicar este tema de sostenibilidad en las empresas mineras implica hablar de tres cosas, ¿no? De lo ambiental, de lo regulatorio y también del tema de la gobernanza, ¿no? Y por qué no el tema económico. Lo económico es importante también en ese tema de sostenibilidad. Entonces, es por eso que cuando visibilizamos este tipo de casos, podemos darnos cuenta en qué etapa está o cuál es el estado de la misma, tanto como las empresas, como reconocer cuáles son las necesidades de las comunidades campesinas.
Entonces, dicho esto, ya podemos hablar un poco más sobre el tema del diálogo intercultural, ¿no? Y en esta fase del proyecto de exploración Apumayo hubieron dos reuniones. La primera reunión, que fue realizada en 2016 en Puquio, en realidad el MINEM preparó una matriz de diálogo intercultural con 3 columnas, ¿no? Y esto en verdad son datos muy específicos de este proyecto, que los quiero compartir para que puedan más o menos ver cómo va cada fase. La primera estaba referida a las preocupaciones, reclamos y quejas de la comunidad. La segunda estaba referido al tema de las respuestas del MINEM y la tercera estaba referido al tema de los acuerdos. Entonces, ¿cuál fue el desenlace de esa primera reunión? No hubo consenso. De la segunda reunión, que también se desarrolló en la ciudad de Puquio en el mismo año, que fue el siguiente mes, el MINEM expuso sobre todos estos desacuerdos que habían recogido de la primera reunión. Incluso señaló que la autoridad, que la actividad no se realizaba en su territorio, ¿no? O sea, sino en la comunidad campesina, sino de la comunidad campesina, perdón. Entonces tampoco hubo consenso, porque como pueden ver por los argumentos, no se evidencia o no existe alguna relación o no hay mayor información de hacia dónde se iban a dirigir con esta medida. Ahora tenemos la decisión, que es la séptima etapa. Ya habiendo identificado la medida, habiendo tenido las reuniones pertinentes, habiendo tenido la intervención de Mincul y Minem, y también, por supuesto, habiendo recogido la acta y el desistimiento de la otra comunidad campesina, la DEGAM elabora un informe el 3 de noviembre del 2016 sobre el tema de la implementación del proceso de consulta previa, ¿no? ¿Y qué nos dice al final este informe, ¿no? Que es importante porque en verdad se tenía que reconocer cuáles eran los argumentos finalmente una vez recogido todas las inquietudes de la comunidad y habiendo también visto la intervención de las autoridades. Concluyen al final que los derechos colectivos de la comunidad campesina, ¿no? Que son prioridades en realidad para el desarrollo y conservar las instituciones distintas, no serán afectados por la medida administrativa. Eso es lo que nos decía el informe de la DEGAM. Por otro lado, el MINEM señaló que en todas las etapas los impactos ambientales vinculados al terreno señalado en el área de influencia ambiental de la propiedad de la comunidad campesina son no significativos vinculados a emisión de ruido temporal que se realiza en el terreno de la comunidad campesina de Par. Entonces eso necesita una traducción, ¿no? Porque es un poco técnico. Lo que finalmente el MINEM estaba señalando en cuanto a esta observación es que estaba determinando si es que el área de influencia iba a ser o no iba a ser afectada, ¿no? Y qué tanto distaba este tema de la medida administrativa. Entonces, una vez teniendo en cuenta ese detalle, vamos a lo que dice la Dirección General de Minería, ¿no? Luego de la verificación de los requisitos de la ley y teniendo en cuenta el informe de la LEGAM, se autoriza a la empresa el inicio de actividad de la exploración del proyecto Apumayo, porque finalmente eh, vieron oportuno, desarrollaron cada fase tomando en cuenta los acuerdos, incluso finalmente quedó una comunidad, creo que también eso de una u otra manera benefició en el proceso a la empresa, y como no iba a afectar más allá de sus, digámoslo así, no, en las áreas aledañas, por ejemplo, no iba a haber un tema de algún proyecto hidroenergético o quizás que puede a veces colisionar con temas de actividades de las áreas aledañas a temas de agricultura, por ejemplo, digámoslo así, ¿no? Y tenga que ver o intervenir quizás parte de sus necesidades básicas o de subsistencia para que ellos trabajen, porque usualmente a veces necesitan parte del agua o parte de un área. Este no era el caso, ¿no? Que, por ejemplo, se podría dar el caso también que se quiera realizar algún proyecto en áreas que evidentemente van a ser afectadas o son simplemente áreas como áreas naturales protegidas o entre otros temas, más que en definitiva, si pasamos a esta etapa o esta fase, no podrían definitivamente realizar o aterrizar un proyecto de esta magnitud. Ahora,
Finalmente, el tema pues de la resolución, este caso en realidad llega al Consejo de Minería, por eso es que es importante saber cada detalle y cada fase, es que a través de esta resolución, el 10 de enero del 2017, de la 010-2017, se autoriza el inicio de actividades de exploración a favor de Apumayo, ¿no? Entonces, aquí ya vemos eh, la intervención de las municipalidades provinciales también, ¿no? Ahí tiene que ver Parinacochas, por ejemplo, estaba también la Junta de Usuarios de Agua de Yauca y Caracora y los frentes de defensa de Caracora, Chaviña y Sancos, ¿no? Que interponen recurso de revisión contra la resolución que autoriza la actividad de exploración. Y eso es a lo que ya me adelanté anteriormente al comentarles que cuando hay colisión respecto a este tema de actividades para con las actividades que pueda desarrollar la comunidad, generalmente pueden haber inquietudes y pues el desenlace claramente es que, por ejemplo, en este caso, la Junta de Usuarios de Agua de Yagüe y Caracora presentaron una impugnación ante esta decisión que había tomado el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, y el Consejo declara infundado el recurso de revisión por los fundamentos siguientes, ¿no? Que es importante saber qué nos dice el Consejo de Minería. Lo que nos dice finalmente el Consejo de Minería es que la autoridad finalmente había evaluado el cumplimiento de cada requisito y también la certificación ambiental, el programa de trabajo, los permisos del terreno superficial y el proceso de consulta previa con la comunidad campesina de Chaviña y Par. Entonces, este ítem es importante, digamos, ampliarlo en el siguiente sentido, ¿no? Que como ya sabemos, al ser la actividad minera una actividad además muy resiliente y llena de pasos, pero más que pasos, llena de trámites constantes y de permisos. Aquí lo que se puede observar es que ya tenían el tema del permiso del terreno superficial y el proceso de la consulta previa con las comunidades campesinas, correcto. Pero el tema de la certificación ambiental también es importante, porque usualmente lo que sucede es que en los estudios de impacto ambiental están toda la serie de compromisos que debe tener una empresa y el desglose de los mismos para cumplir con la comunidad. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Entonces, si evidentemente hubo una revisión a todas las certificaciones ambientales y los estudios que ellos tenían, significa que hicieron una serie de checklists y dijeron, ah, perfecto, la empresa está en armonía y está cumpliendo todo el tema de los estudios de impacto ambiental. Entonces, por lo tanto, no vemos inconveniente en ello. Por otro lado, se llevó a cabo el proceso de consulta previa con la comunidad campesina de Chaviña, pero la falta de acuerdo para llevar a cabo dicho proyecto minero no significa un derecho de veto, ¿no? Que es importante tomarlo en cuenta también. En cuanto al tema de la certificación ambiental, que fue aprobada y se encuentra firme al no haber sido impugnada. En dicho procedimiento se veló por la protección del medio ambiente. Y eso es importante, ¿no? Porque además de la serie de compromisos, lo que se busca, y una vez más menciono el concepto de sostenibilidad, es que en la ejecución de las actividades mineras y que puedan desarrollarse y llevarse a cabo los proyectos, precisamente exista ese grado de responsabilidad por parte de las empresas mineras de todo el Perú, ¿no? Que constantemente puedan ir trabajando sus políticas y puedan ir cumpliendo cada fase y cada permiso y todos sus compromisos ambientales para que ello no pueda desencadenar, pues finalmente en un desacuerdo, pero más que un desacuerdo, una falta de cumplimiento en cuanto a sus deberes, ¿no? Para con ellos. Y por último, tenemos que la empresa minera no podía realizar automáticamente la actividad de explotación minera después de terminada su actividad de exploración, porque tendría que proseguir un nuevo procedimiento administrativo para que se evalúe y apruebe un nuevo estudio ambiental, ¿no? Claramente, si bien es cierto, hemos visto las fases y aquí podemos verificar o validar una vez más que tenían que seguir la serie de pasos y fases para seguir adelante con el tema
del proyecto, ¿no? Entonces, esos fueron los argumentos del Consejo de Minería. Ese es un caso bastante interesante y bueno, espero que les haya parecido útil. Ahora tenemos otro caso que también es importante, me pareció muy bueno traerlo a colación. Resaltar que estos dos casos son referidos a proyectos de explotación y no de exploración, pero tomar en cuenta que el tema de exploración también está analizado o está, digámoslo, cuestionado en cuanto a sus normas para que pueda haber alguna modificación, ¿no? Eso sí quería resaltarlo. El caso de Corani también es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque en línea de tiempo lo que nos dice es que en el año 2018 la DGM remite a la DGAM, que es la entidad promotora, los pedidos. Y en este caso, ¿qué quería Corani? Lo que Corani en realidad estaba solicitando era la autorización de inicio de actividades de explotación del proyecto y el otorgamiento de la concesión de beneficio, que en este caso era la planta de procesos del proyecto metalúrgico Corani. Y aquí, más o menos haciendo un recordaris de lo que llevamos la anterior sesión, si nos ubicamos un poco, el tema de la actividad de beneficio requería de todas maneras que tenga una planta de procesos para el proyecto. Y evidentemente también podríamos recordar que la concesión de beneficio no es libre, no es una actividad libre, digamos, no pertenece a un régimen libre, como era el cateo de la profesión, sino también podemos recordar que el tema de la concesión de beneficio precisamente necesitaba de este trámite, valga la redundancia de concesión, para que se pueda habilitar la planta de beneficio. Entonces, ¿cuál era la finalidad en este caso? Este caso, lo que trataba en realidad era que se implemente el proceso de consulta previa con la comunidad campesina Chacaconiza y Quelcayo, ¿no? Ambas son ubicadas en Corani, en la provincia de Carabaya y en el departamento de Puno. Entonces, ya identificando las solicitudes que tenía la empresa, pasamos también nuevamente a ver el tema de las etapas de la consulta previa, específicamente en este caso. Tenemos la primera etapa que nos refleja también la identificación de la medida a consultar, y en cuanto a ello ya vimos que era la autorización de inicio de actividades de explotación y de otorgamiento de la concesión de beneficio. Perfecto. Pasamos a la segunda etapa, que ya es la identificación del pueblo indígena u originario, que son estas comunidades Chacaconiza y Quelcaya. La siguiente, tenemos el tema de las reuniones preparatorias, ¿no? Y aquí sí tenemos cosas importantes que mencionar en cuanto a los temas que se abordaron en las reuniones preparatorias. Nos decían que, por ejemplo, la identificación de la comunidad campesina como pueblo originario era un tema a tratar dentro de esta reunión preparatoria y que también debía existir este cronograma de proceso de consulta previa que tenía que abordarse de forma participativa y consensuada y con cada contenido de cada etapa. Los representantes del MINEM explicaron que son representantes del Estado y no de la empresa, ¿no? Porque la comunidad tenía que tener claro cuál era el rol que jugaba cada actor, digamos, en esa mesa de diálogo. Los presidentes de las comunidades señalaron que la autorización a la minera a realizar actividades mineras en su territorio comunal. Bueno, la interpretación seguramente de este argumento lo sacaron del acta de asamblea, es que en verdad los presidentes de las comunidades estaban trasladando la solicitud de la empresa, ¿no? Que en verdad era requerir ese tema de la autorización para que se ejecute el proyecto. Y finalmente el tema de los representantes del MINEM explicaron que para que pueda la minera iniciar actividad debía terminar el proceso de consulta previa. Y aquí ustedes pueden observar que en realidad quizás por sentido común, cada ítem que se aborda en estas reuniones preparatorias son muy básicas, pero quizás para los que estamos acá, ¿no? Para los que están en campo, realmente el hecho de trabajar o dialogar con las comunidades campesinas para que se puedan ejecutar los proyectos, en realidad es una tarea bastante retadora. Y incluso
el hecho de explicar o de participar de ese tipo de etapas nos llevan a desarrollar el tema de habilidades blandas. Si estamos de parte de la empresa, pero si estás del lado de la comunidad, por ejemplo, como representante, también te lleva a trasladar de manera concisa, precisa y sencilla cuáles son las necesidades que se tienen frente a ellas y qué es lo que se debe hacer o no hacer, ¿no? Lo que finalmente se trabaja a través del diálogo. Entonces, no hay que romantizar mucho estos procesos porque una cosa es vivirlos y otra es leerlo, ¿no? Porque leerlo, evidentemente, lo que nos lleva quizás son a conclusiones muy básicas, pero en verdad, quizás esta medida la puede entender la comunidad. Yo la puedo entender, la comunidad la puede entender, la puede digerir, o sea, sí se puede discutir, se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces son preguntas que creo que constantemente sí se deberían hacer para que cuando exista algún caso en específico se puedan pues analizar, ¿no? Desde ambas miradas, desde ambas miradas. Siempre es bueno tener el árbol completo, ¿no? Y luego empezar a mirar un poco más de las hojas. Entonces, siguiendo con el detalle del caso, tenemos que se elaboró el plan de consulta a usarse en ambas comunidades, ¿no? Y en el que se detallan las fechas para las siguientes etapas del proceso de consulta previa. Siendo así, vamos en la tercera etapa que ya corresponde a publicidad, ¿no? Entonces, ¿con qué cumple el MINEM? Iba a decir MINAM, no es el MINAM, es el MINEM. El MINEM lo que hace es señalar que se realizó la entrega física del plan de consulta y los anexos a las autoridades de las comunidades campesinas, ¿no? Luego también señala que existía un modelo borrador de las resoluciones directorales de las medidas administrativas, el mapa del proyecto, los informes técnicos. También existía un resumen ejecutivo de la planta de beneficio, ¿no? Y el cronograma para el desarrollo de las etapas del proceso de consulta previa en cada una de las comunidades. Ahora, ustedes me dirán, pero doctora, no entiendo muy bien el tema del resumen ejecutivo o para qué sirve el tema del resumen ejecutivo. En realidad es importante el resumen ejecutivo porque lo que el resumen ejecutivo en sencillo hace respecto a un tema de un proyecto es mostrarte todo lo, digamos, lo específico que va a abordar el proyecto. En sencillo, te está diciendo qué va a hacer en el tema ambiental, cómo van a manejar sus permisos o cuál es el objetivo con la instalación de esta planta de beneficio. Entonces, evidentemente, tenían que tener sus anexos, tenían que tener incluso sus imágenes, fotografías de la planta de beneficio, el desarrollo de la misma, tenían que tener el mapa del proyecto para ver hacia qué zonas iban a poder de repente estar relativamente cerca de la planta de beneficio y demás. Es importante conocer esta información específica porque esa información específica y conocer el detalle de las mismas es lo que nos ayuda un poco a comprender en qué consiste cada actividad y como lo decía, también tener una opinión certera y propia de cómo se van desarrollando las demás fases, ¿no? Y posteriormente a este tema hubo ya la publicación de los documentos en el portal institucional del MINE, ¿no? Entonces, digamos que la comunidad tenía todas las herramientas para conocer cuál iba a ser el objetivo de la instalación de esa planta de beneficio y hacia dónde iban a ir solicitando esta autorización y este permiso, ¿no? Y ya en la cuarta etapa, que es de la información, vemos nuevamente el tema de los talleres informativos, ¿no? Entonces, obviamente los talleres informativos, y aquí es importante precisar que siempre se realizan previa convocatoria de la directiva comunal, ¿no? Para cada comunidad, para que puedan garantizar la participación de la mayoría representativa, porque lo que a veces pasa es que en esa etapa convocan a la comunidad o no van o no llegan a un acuerdo y nuevamente tienen que volver a convocar a la comunidad y si es que se ausenta y nuevamente tienen que convocar a la comunidad, entonces hace un proceso un poco más largo, ¿no? Entonces es por eso que tratan de prever de una u otra manera que estos talleres participativos se puedan ejecutar de manera más inmediata. Entonces, y aquí nos dicen que se contó con participación de funcionarios de MINCUL,
realizando tanto la asistencia técnica y la facilitación de los talleres. Y por supuesto que si eso se aterriza, se levanta el acta de cada taller. En la quinta etapa tenemos el tema de la evaluación interna, ¿no? La evaluación interna se lleva a cabo con la participación de la comunidad, eh, específicamente los que han estado inscritos en el padrón y la población de ambas comunidades. El acta de esta evaluación interna de la comunidad campesina, en este caso específico Chaconiza, fue entregada al MINEM el 25 de abril del 2018, ¿no? ¿Y qué concluía esta acta de la comunidad campesina o qué nos decía esta comunidad campesina? Finalmente nos dijeron que estaba de acuerdo con las medidas administrativas presentadas por el proyecto Corani y que se podía iniciar lo más pronto posible, ¿no? Acordaron también que no era necesario ir a la etapa de diálogo, que es la siguiente etapa. Entonces, siendo así, el 26 de abril del 2018, la comunidad campesina que calla entregó al MINEM el acta de evaluación interna en el que manifiesta la voluntad colectiva, ¿no? Ya era colectiva, de estar de acuerdo con las medidas administrativas. Y una vez considerada dicha acta de consulta, es que habían acordado ya no ir a la etapa de diálogo. Entonces, ya en esta quinta etapa de la evaluación interna podemos ver que ya se tenía la venia de la comunidad para que se pueda ejecutar las solicitudes. Ahora, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros elabora nuevamente un informe el 3 de mayo del 2018. ¿Y qué nos dice, no? Nos dice que existía el tema de la implementación del proceso de consulta previa sobre el proyecto Corani, en el que concluía básicamente que mérito de lo expresado por la comunidad campesina y en sus actas de evaluación interna el proceso de consulta previa había terminado. Entonces se recoge la información, se levanta la información de las actas con el debido consentimiento de ambas comunidades y este informe es remitido con todo lo actuado a la Dirección General de Minería. Entonces ya mediante la resolución 119/2018, recién el 9 de mayo del 2018, una vez que han verificado los requisitos y han tomado en cuenta tanto el informe de la entidad promotor como el plan de minado del proyecto minero, se autoriza que la empresa minera ya realice las actividades de explotación del proyecto correspondiendo al Tajo Este principal y de minas. Bueno, este término técnico básicamente está relacionado al inicio de su solicitud, ¿no? Porque como querían expandir o hacer ese tema de las 102 plataformas, evidentemente necesitaban no solo la autorización, sino también la implementación de esta planta de beneficio. Entonces, finalmente, hemos visto estos dos casos que son distintos. En el primer caso de Apumayo hemos visto que generalmente incluso se ha llegado hasta la última etapa de la consulta previa y en este caso hemos podido observar quizás por la serie de compromisos y actividades que tenía en OK la empresa, que no hubo alguna interferencia en cuanto a la comunidad y que incluso la misma comunidad campesina, las comunidades campesinas, mostraron su aprobación frente al desarrollo de este proyecto, ¿no? Espero que la sesión de hoy les haya sido útil y los casos también. Y bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad y por favor cualquier duda que tengan, no olviden escribir al correo de IDEM para poder absolver sus consultas y por supuesto también no olviden escribir al correo que aparece si es que tuvieran algunas otras dudas en específico sobre el tema. Muchas gracias.